Los perros ven en blanco y negro. Los perros no ven el mundo como una película antigua. Tienen una visión dicromática. Pueden ver tonos de azul y amarillo, pero no distinguen el rojo del verde. Lo ven como un marrón grisáceo. El origen fue un dogma científico de los años 30 que afirmaba erróneamente que carecían de conos en la retina, una idea que caló en la cultura popular hasta hace poco. Los ratones aman el queso. En realidad, los ratones prefieren alimentos con alto contenido de azúcar, como granos o frutas, y el fuerte olor del queso puede incluso resultarles repulsivo. Lo creemos por décadas de dibujos animados como Tom y Jerry. El origen es medieval. El queso se dejaba en estantes abiertos mientras que otros alimentos se sellaban, por lo que los ratones, al no tener otra opción, dejaban sus marcas de dientes ahí. Los toros se enfurecen por el color rojo. Los toros son daltónicos al rojo. Lo que les irrita no es el tono, sino el movimiento brusco de la tela. El color rojo de la muleta se eligió originalmente para disimular las manchas de sangre del animal durante la lidia. Los lobos aúllan a la luna. Los lobos son animales nocturnos, y aúllan para comunicarse, marcar territorio o reunir a la manada, independientemente de la fase lunar. El mito nace de la antropomorfización y el sesgo visual. Al aullar, estiran el cuello hacia arriba para que el sonido viaje más lejos, y si hay luna llena, es más fácil verlos en esa postura. Es una coincidencia de visibilidad nocturna convertida en leyenda romántica. Hay que esperar 2 horas después de comer para bañarse. El miedo al corte de digestión, creyendo que el agua fría detiene el proceso digestivo y causa calambres mortales. El peligro real es la hidrocución, un choque termodiferencial por entrar bruscamente en agua muy fría, lo que puede causar un síncope, se haya comido o no. Los nadadores profesionales suelen comer carbohidratos justo antes de competir para tener energía disponible. Despertar a un sonámbulo es peligroso. Existía el mito de que podrías causarle un infarto, un derrame cerebral, o que su alma se quedaría fuera del cuerpo. El peligro real es la reacción de desorientación o el susto del sonámbulo al despertar en un lugar inesperado. Lo ideal es guiarlos suavemente de regreso a la cama sin despertarlos. El alcohol calienta el cuerpo. Es una sensación engañosa. El alcohol es un vasodilatador que lleva la sangre a la superficie de la piel, lo que provoca calor momentáneo y sudoración. Sin embargo, esto hace que el calor escape del cuerpo más rápido, bajando la temperatura interna. Beber alcohol para combatir el frío extremo es peligroso porque acelera la hipotermia, aunque tú te sientas calentito. Los tiburones huelen una gota de sangre a kilómetros. Aunque tienen un olfato increíble, no desafían las leyes de la física. Un tiburón puede detectar una gota de sangre en el volumen de una piscina olímpica, pero el olor debe viajar por las corrientes marinas hasta ellos. Además, los tiburones están más interesados en el olor de peces heridos o focas que en la sangre humana, la cual no reconocen como comida. Tocar sapos produce verrugas. Se basa en la heurística de similitud. Como la piel del sapo es rugosa y presenta protuberancias que se parecen visualmente a las verrugas, asumimos erróneamente que pueden contagiarlas. Las verrugas humanas son causadas exclusivamente por el virus del papiloma humano, VPH, un virus que solo se transmite entre personas. Dormir con ventilador o aire acondicionado enferma. El aire frío o en movimiento no contiene virus ni bacterias, que son los únicos que causan resfriados. Sin embargo, el aire frío puede resecar las mucosas, lo que facilita que los virus que ya están ahí te ataquen. Crujirse los dedos causa artritis. El sonido es causado por burbujas de gas, CO2 y nitrógeno, que estallan en el líquido sinovial. No tiene ninguna relación con la artritis, ni hay evidencia de que este hábito dañe las articulaciones. Leer con poca luz daña la vista. Leer en la penumbra puede causar fatiga ocular, sequedad o dolor de cabeza temporal porque los músculos del ojo se esfuerzan más, pero no provoca daños permanentes ni enfermedades como la miopía. Lo creemos porque genera fatiga visual y dolor de cabeza, lo que nos hace pensar que estamos rompiendo algo dentro del ojo. Comer zanahorias mejora la vista. Si bien las zanahorias son ricas en vitamina A, que ayuda a mantener la córnea y a ver mejor en condiciones de muy poca luz, comerlas en exceso no dará una visión de superhéroe ni curará la miopía. Sin embargo, si comes demasiadas zanahorias, no verás mejor, pero tu piel puede volverse ligeramente anaranjada. Carotenemia. Afeitarse engrosa el pelo. El vello parece más grueso porque lo cortas en la base, donde es más ancho. Lo que ocurre es que el vello natural tiene una punta fina y desgastada. Al cortarlo, queda un borde romo y plano que se siente más áspero al tacto mientras crece. El cabello y las uñas crecen después de la muerte. Este mito proviene de observaciones rudimentarias de sepultureros y médicos de siglos pasados que, al ver cuerpos exhumados, notaban uñas más largas y barbas más espesas que en el momento del entierro. Lo que ocurre es que la piel se deshidrata y se retrae, dejando al descubierto partes de las uñas y el cabello que antes estaban bajo la dermis.
Un año de perro equivale a 7 años humanos. Surgió como una estadística lineal básica en los años 50, basada simplemente en que la esperanza de vida humana era de unos 70 años y la de los perros de unos 10 años. El envejecimiento canino es no lineal. Un perro de un año ya es un adolescente sexualmente maduro. Luego el proceso se ralentiza. Además, depende del tamaño. Las razas grandes envejecen mucho más rápido que las pequeñas. La leche es buena para los gatos. A pesar de la imagen típica del gato lamiendo un plato de leche, la mayoría de los gatos adultos son intolerantes a la lactosa. El mito se origina por una costumbre de granja donde los gatos bebían leche recién ordeñada, con más grasa y menos lactosa que la comercial, pero hoy es una dieta peligrosa para ellos. El tomate es una verdura. Botánicamente es una fruta, específicamente una baya, ya que se desarrolla a partir del ovario de una flor y contiene semillas. En 1893, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó legalmente que era una verdura para poder cobrar impuestos sobre su importación, ignorando la ciencia por las finanzas. Se lo confunde por su uso culinario. Se comen ensaladas, salsas y platos salados, no como postre. El huevo aumenta el colesterol malo. Estudios actuales confirman que el colesterol dietético del huevo tiene un impacto mínimo en el colesterol sanguíneo para la mayoría de las personas. El origen fue una recomendación médica de los años 70 basada en estudios preliminares con conejos, que son herbívoros. Pero el huevo es en realidad uno de los alimentos más nutritivos del planeta, rico en colina y proteínas de alta calidad. Calentar comida en microondas produce radiación cancerígena. Las microondas son ondas de radio de baja energía. No alteran el ADN de la comida, solo hacen que las moléculas de agua vibren, generando calor por fricción. El mito proviene de la confusión entre radiación ionizante, como los rayos X, y no ionizante, microondas. La luz visible tiene más energía que las microondas de tu horno. Hay que cargar el móvil al 100% y dejar que se descargue del todo. Este consejo era válido para las antiguas baterías de níquel, que tenían efecto memoria, pero en las actuales de iones de litio es perjudicial. Estas baterías sufren más estrés en los extremos. Lo ideal para su vida útil es mantenerlas entre el 20% y el 80%. El microondas elimina nutrientes. Cualquier forma de cocción degrada algunos nutrientes, pero el microondas es, de hecho, uno de los métodos que mejor los preserva. Al cocinar más rápido y usar menos agua, se pierden menos vitaminas hidrosolubles que al hervir o freír. Lo creemos por el sesgo de confirmación hacia lo natural frente a lo tecnológico. Comer de noche engorda más que de día. Es una interpretación errónea del metabolismo. El aumento de peso depende del balance calórico total diario, no del horario. El mito se originó en estudios con ratones que no son extrapolables a humanos. Cenar tarde puede afectar la calidad del sueño o el reflujo, pero el metabolismo no se apaga por la noche. Usamos solo el 10% del cerebro. Las imágenes por resonancia muestran que usamos prácticamente todo nuestro cerebro en algún momento del día, incluso durmiendo. Si usáramos solo el 10%, cualquier daño cerebral pequeño sería insignificante, lo que no es así. Por otro lado, el cerebro consume el 20% de la energía del cuerpo. La evolución nunca habría permitido un órgano tan costoso si el 90% fuera peso muerto. La gente creativa usa el lado derecho y la lógica el izquierdo. El cerebro no funciona en compartimentos estancos. Ambos hemisferios están masivamente conectados y trabajan juntos en casi todas las tareas. Para resolver un problema lógico o crear una pintura, ambos hemisferios se comunican constantemente a través del cuerpo calloso. El origen de este mito es una simplificación extrema de estudios de cerebro dividido de los años 60. El hecho de que ciertas funciones residen más en un lado que en otro. Golpear un cojín calma la ira. La ciencia demuestra lo contrario. Actuar de forma violenta, aunque sea contra un cojín, refuerza las rutas neuronales de la ira, haciendo que seas más propenso a reaccionar agresivamente en el futuro. Los opuestos se atraen. En psicología social, la evidencia es abrumadora. Nos atraen las personas con valores, personalidades y niveles educativos similares, lo que se conoce como homofilia. Las parejas opuestas pueden sentir una chispa inicial por la novedad, pero suelen tener conflictos insalvables a largo plazo. El origen de esta creencia es una metáfora física, magnetismo, aplicada erróneamente a las complejas relaciones humanas. El macho alfa domina la manada. En la naturaleza, las manadas de lobos no funcionan mediante una competencia violenta por el trono. Los grupos son en realidad unidades familiares, donde los alfa son simplemente los padres, y el resto son sus hijos. El mito proviene de un estudio de 1947 con lobos en cautiverio, desconocidos entre sí, donde sí pelearon por control, pero el propio autor, Rudolf Schenkel, dedicó el resto de su vida a desmentirlo tras observar lobos en libertad. El cerebro siente dolor.
El tejido cerebral no tiene receptores de dolor, nociceptores. El cerebro es el que procesa el dolor de todo el cuerpo, pero él mismo es insensible. Por eso se pueden realizar cirugías cerebrales con el paciente despierto. El dolor de cabeza real proviene de los vasos sanguíneos, las meninges o los músculos que rodean el cráneo. Los camellos almacenan agua en la joroba. Parece el diseño perfecto de un tanque de reserva para el desierto, pero las jorobas no son depósitos de agua, sino de grasa acumulada. Esta reserva les permite sobrevivir días sin comer y sirve como aislante térmico. El agua la almacenan realmente en su torrente sanguíneo. Cuando un camello pasa mucho tiempo sin comer, su joroba puede desinflarse y caerse hacia un lado hasta que vuelve a alimentarse. Los avestruces esconden la cabeza bajo tierra. Es un mito visual. Los avestruces cavan huecos en la tierra para depositar sus huevos y usan el pico para rotarlos varias veces al día. Desde lejos, parece que esconden la cabeza. El origen es una descripción errónea del naturalista romano Plinio el Viejo, hace 2000 años. Las mantis religiosas siempre se comen a sus parejas. El canibalismo sexual no es una regla biológica, sino una excepción. En la naturaleza, esto ocurre solo en el 13 a 28% de los apareamientos. El mito se originó en estudios de laboratorio donde las hembras, estresadas por el cautiverio o el hambre, devoraban al macho. En libertad, la mayoría de los machos sobreviven al acto sin problemas. Los murciélagos son ciegos. Los murciélagos no solo ven, sino que algunas especies tienen una visión nocturna mejor que la humana. Usan la ecolocalización para cazar insectos diminutos con precisión, pero usan sus ojos para orientarse a largas distancias. De hecho, los murciélagos más grandes, zorros voladores, ni siquiera usan ecolocalización, dependen totalmente de su vista y olfato. Los camaleones cambian de color para camuflarse. Aunque ayuda, el cambio de color es principalmente una herramienta de comunicación social y regulación térmica. Cambian según su estado de ánimo: miedo, pelea, cortejo, o para absorber y reflejar calor. La sangre venosa es azul. La sangre humana siempre es roja. La oxigenada es brillante, y la desoxigenada es de un rojo oscuro granate. Vemos las venas azules debido a un efecto óptico. La luz penetra la piel, y las longitudes de onda roja son absorbidas mientras que las azules se reflejan hacia nuestros ojos. La ilusión está reforzada por el mito de la sangre azul de la realeza, quienes eran tan pálidos que sus venas destacaban. El sol es amarillo. El sol es blanco. Emite luz en todos los colores del espectro visible. Lo vemos amarillento porque la atmósfera terrestre dispersa más fácilmente las ondas azules y violetas, dejando pasar los tonos más cálidos. Si estuvieras en la Estación Espacial Internacional, verías el Sol como una esfera blanca pura sobre un fondo negro. La Tierra está más cerca del Sol en verano. Por lógica simple, si hace más calor, es porque estamos más cerca de la calefacción. Pero las estaciones dependen de la inclinación del eje de la Tierra, no de la distancia. En verano, tu hemisferio está inclinado hacia el Sol, recibiendo los rayos de forma más directa. Curiosamente, en el hemisferio norte, la Tierra alcanza su punto más alejado del Sol precisamente en el mes de julio. Los combustibles fósiles vienen de dinosaurios. El petróleo y el gas provienen principalmente de fitoplancton y zooplancton, organismos microscópicos marinos, y algas que murieron hace millones de años. El mito nace por el nombre fósil y el marketing, como el famoso logo del dinosaurio de la petrolera Sinclair. Pero la mayor parte del petróleo se formó antes de que los dinosaurios dominaran la Tierra. Los humanos evolucionaron del mono actual. El mito se popularizó por la famosa ilustración de la Marcha del Progreso que muestra a un chimpancé irguiéndose hasta ser hombre. Pero los humanos no descienden de los chimpancés o gorilas modernos. Más bien, ambos compartimos un ancestro común que vivió hace unos 7 millones de años. A partir de ahí, cada especie tomó su propio camino evolutivo. Napoleón era muy bajo. Napoleón medía aproximadamente 1,68 m, una estatura promedio o incluso superior para un hombre de su época. El origen fue un error de conversión entre las pulgadas francesas y las inglesas, sumado a la propaganda británica que lo caricaturizaba como un hombre diminuto para restarle autoridad y fuerza ante el público europeo. Cristóbal Colón demostró que la Tierra era redonda. Se nos enseñó que los sabios de la época temían que él cayera por un borde. Pero desde los antiguos griegos, Eratóstenes, 200 a.C., cualquier persona educada sabía que la Tierra era una esfera. La discusión de Colón con los sabios de Salamanca no era sobre la forma, sino sobre el tamaño. Colón creía que la Tierra era mucho más pequeña de lo que realmente es. Cleopatra era egipcia. Aunque gobernó Egipto, Cleopatra era de ascendencia griega macedonia, descendiente de Ptolomeo I, un general de Alejandro Magno. Fue la última faraona de Egipto y se mimetizó profundamente con su cultura. La Edad Media fue una época oscura y sin ciencia. Es una idea falsa.
Durante el medievo se fundaron las primeras universidades, se inventaron las gafas, el reloj mecánico, los molinos de viento, y se hicieron avances cruciales en arquitectura y lógica. Es una etiqueta puesta por los pensadores de la Ilustración, quienes tildaron a esta era de oscura para resaltar su propio brillo intelectual, ignorando que la ciencia medieval sentó las bases de la revolución científica posterior. Jesús nació el 25 de diciembre. No hay ninguna mención de esta fecha en la Biblia. De hecho, los evangelios mencionan pastores con rebaños al aire libre, algo improbable en el invierno de Judea. La fecha se eligió para sustituir festividades paganas, como las Saturnales romanas o el nacimiento del Sol Invictus. Hasta aquí esta lista con los mitos populares que muchos seguimos creyendo. La mayoría de ellos no se mantienen porque sean antiguos, sino porque se sienten verdaderos. Por eso, el mito más fuerte es el que nunca cuestionamos. Suscríbete si quieres más contenido como este, y nos vemos la próxima.